La parábola. La parábola proviene del griego parábola, ¿sí? Que significa para, junto o al lado de, y vole, que significa lanzar. O sea, en otras palabras, significa la palabra parábola lanzar al lado de, ¿sí? Cuando lanzamos algo al lado de algo, eso es una parábola. O sea, ¿cómo se usan las parábolas? Es lanzar una semejanza al lado de ¿qué? De la verdad que quiero transmitir. Para que por medio de la semejanza o del ejemplo, ¿tú qué? Tú entiendas rápidamente lo que va al lado de ella y qué es lo que yo realmente te quiero decir. Ese es el lenguaje de las parábolas. O sea, las parábolas no fueron inventadas por Cristo, sino que ya existían, ¿sí? Era una herramienta del lenguaje que se usaba, ¿sí? En la filosofía se usan mucho las parábolas, ¿sí? Se usan mucho las semejanzas para dar a conocer una verdad que está junto al ejemplo o a lo que queremos decir. Ahora, esto nos indica, ¿sí?, que las parábolas que Cristo enseñaba, aunque Él tomaba elementos de la vida diaria y cotidiana, ¿cierto? Porque Él tomaba elementos, por ejemplo, de la familia, ¿se acuerdan? Del hijo pródigo. Pero también puso ejemplos de ámbito agrícola, ¿sí? Como, ¿se acuerdan del trigo y la cizaña del campo? Eso es un ejemplo agrícola. O como del trabajo, ¿se acuerdan de la viña? De los trabajadores que fue a una hora y ¿sí? Aunque Cristo utilizó varios elementos de la vida cotidiana, ¿sí?, y elementos de la vida reales, espirituales, como el caso de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Que Él nos habla ahí del infierno y del seno de Abraham. Aunque Cristo usaba esa manera de hablar con elementos de la vida cotidiana, con elementos de la naturaleza, al lado de eso que el Señor iba hablando, Él iba lanzando ¿qué? Una verdad que espiritual. Entonces, por medio de la parábola, Él quería que nosotros entendiéramos ¿qué? Una verdad espiritual que Él estaba enseñando. Ese es el juego de las parábolas, ¿sí? Ese es el uso común. Ahora, los fariseos usaban las parábolas en este sentido, en el sentido de darle una explicación ¿a qué? A la ley de Moisés. Entonces ellos hablaban con las parábolas para explicar la ley. Pero Cristo no usa las parábolas para explicar la ley. ¿O sí? ¿Ustedes ven eso en las parábolas? Que Él está explicando la ley de Moisés con ejemplos para que nosotros pudiéramos decir, ah, sí, la ley de Moisés debe interpretarse de esa manera. O este mandamiento, el quinto mandamiento significa eso. Cristo le da un uso diferente a la parábola. Por eso llama tanto la atención el Señor, ¿sí? Por eso se diferenció tanto de los fariseos, de la clase religiosa, porque Cristo con las parábolas vino a traer ¿qué? Una revelación nueva. Cristo a través de las parábolas nos vino a enseñar ¿qué? Cómo funciona el reino de los cielos. O sea, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo debemos interactuar con el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Eso era una enseñanza que novedosa. Porque ¿quién nos hablaba del funcionamiento del reino de los cielos? No, todo estaba enfocado ¿qué? A la ley. Y la ley es un funcionamiento aquí en esta tierra. ¿Cómo debemos vivir para Dios en esta tierra? ¿Sí? ¿Cómo debemos relacionarnos con Él y con el prójimo? Esa es la división de la ley. Pero Cristo nos está diciendo con las parábolas, miren, esta es la dinámica del reino de los cielos. O sea, esta es la dinámica del Padre, de la Trinidad. Así funciona el cielo, a través de las parábolas. Ahora, Cristo con frases comunes, ¿sí?, nos llevaba a los hombres a ¿qué? A una reflexión profunda a través de las parábolas. Esa es la intención de Cristo,
llevarnos a reflexionar. Y no solamente a reflexionar, sino que a vivir conforme a esas verdades que Él nos estaba diciendo en la parábola, porque las parábolas son verdades espirituales que Él nos está transmitiendo. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo decía, el que tenga oídos, ¿qué? Que oiga? ¿Por qué ustedes creen que Cristo decía esa frase después de lanzar la enseñanza? Porque siempre esa frase iba ¿a dónde? ¿Al principio o al final de la enseñanza? Al final. Él termina y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué ustedes creen que Cristo usaba eso? ¿Acaso él la usaba como los filósofos antiguos, como para adornar sus discursos y que la gente dijera, uy, no, esas frases tan, ¿cierto? Que no son tan comunes entre nosotros. Hombre, es brillante, como habla de bien. ¿Sí? Era el propósito de Cristo, adornar sus discursos para que se vieran más elegantes lo que él hablaba. No era como el que quiera entender que entiende, ¿no? El Señor está diciendo lo siguiente, que todos escuchaban sus parábolas, ¿sí o no? Y todos las entendían, ¿o no? Pero el Señor está diciendo, pero todos esos, ¿sí?, no son afectados por la enseñanza. No son afectados por la verdad que yo estoy revelándole. Sus corazones no han sido transformados y cambiados. No hay un fuego que arda dentro de ellos para vivir para el reino de los cielos. Simplemente oían, podían entender, pero no podían ser afectados por la verdad que Cristo estaba revelando en la parábola. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, esto es realmente para el que entiende y es afectado. En eso era que el Señor estaba hablando. Ahora, las parábolas se nos hacen que son muy sencillas, ¿cierto? Que son de fácil comprensión, pero eso es como una verdad a medio. El propósito de la parábola es llevarnos, ¿sí?, a comprender una verdad, a llevarnos a una reflexión profunda de la realidad. Vamos a ver un ejemplo de parábolas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que es muy famoso. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver en este ejemplo claramente, ¿sí?, el propósito de una parábola. ¿Cómo es que una parábola realmente debe afectar el corazón de un hombre? ¿Cierto? ¿Cómo es la dinámica de la parábola? Este ejemplo es muy ilustrativo para mostrarnos el funcionamiento real de una parábola. Entonces vámonos a 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Sí? Entonces, vamos a leer. Yo creo que podemos leer hasta el 15, leamos. Entonces empecemos, nos vamos rotando así la lectura versículo por versículo, ¿sí? ¿Cuál es el título de este capítulo? ¿El 2? Del 12. Natán reprende a David. Natán reprende a David, ¿sí? O sea, el profeta Natán va a usar ¿qué? Una parábola para enseñarle una verdad profunda a David, ¿sí? Llevarle una reflexión. Vamos a ver a través de este ejemplo cómo es que son las dinámicas de una parábola. ¿Ustedes saben el contexto de esta parábola? ¿Sí se acuerdan del contexto? El contexto es que si ustedes leen el capítulo anterior, el capítulo 11, lean el título del capítulo 11. David y Betsabé. ¿Se acuerdan quién era Betsabé? Betsabé era la esposa de Urías. En los tiempos antiguos, en las guerras, los reyes salían a pelear con sus ejércitos, ¿cierto? Inclusive los reyes iban adelante, ¿sí? Los reyes iban adelante peleando. Pero en esta guerra David no salió con el pueblo a pelear, con su ejército. Él se quedó en el palacio.
Y se acuerdan que él estaba ahí merodeando en sus terrazas del palacio y vio por allá en una casita a quién, a esta mujer, ¿sí? Su físico lo atrae, el físico de Betsabé, él queda preso de eso, él llega y arma toda una treta para matar a Urías, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el propósito de matar a Urías? Quedarse con la mujer. Entonces, a través de la parábola, Dios va a enseñarle una verdad a David. Entonces, vamos ahora hacia el versículo 2, al capítulo 2. Versículo 1, ¿quién empieza? Envió Jehová a Natán a David, y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces, Dios manda a Natán, ¿cierto? A David. ¿Y cómo empieza Natán? Lanzándole una parábola. Relatando, eso es una parábola, una historia, ¿sí? Y empezó muy curioso, bueno, dice, habían dos hombres en una ciudad, ¿sí? Uno era rico y el otro era pobre, entonces empezó a dar características de la vida cotidiana. En una ciudad no hay hombres ricos y hay hombres pobres, ¿sí? Son elementos de la vida cotidiana y real, pero nos va a revelar una verdad profunda. El versículo 2. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. Entonces nos está involucrando aquí también que ovejas y ganado. Más elementos de la vida cotidiana. ¿Y qué pasó? El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Entonces nos está contando que ¿qué? Que él tenía una ovejita. ¿Quién? Pues el hombre pobre, ¿cierto? Y era una ovejita que se encariñó tanto que era parte de la familia. Sí, vivía ahí, era la mascota, se comían ahí, y la acostaban como si fuera la hija. Sí, o sea, era... Entonces, eso pasa, ¿no? Eso es una semejanza a la vida real, ¿sí? Pero esta historia, unas pueden ser reales para ilustrarnos una verdad, pero otras pueden ser inventadas, ¿sí? Pero con elementos de la vida cotidiana, para poder entender una verdad que está al lado de esa historia. Por eso es parábola, ¿sí? Para, al lado. Nosotros estamos familiarizados con la palabra para, ¿no? Paramilitar. O sea, que está al lado. ¿Sí? Es que de esa es la raíz de ese prefijo, para. ¿Sí? Para fiscales, ¿sí? Que son al lado, ¿sí? De los tributos. Hay un dinero que se va al lado destinado para apoyar otras causas. ¿Qué más? Bueno, hay un sinnúmero que se utiliza para, o sea, al lado, ¿sí? Y bola, lanzar. O sea, que va a lanzar, o sea, Natán lo que estaba haciendo era, estaba lanzando una historia, pero al lado de ella le estaba mostrando a David una realidad. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Versículo 4. Y vino, Sí. y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces vino alguien, ¿cierto? ¿Sí la están entendiendo la parábola? O sea, Natán le está diciendo, bueno, habían dos hombres, uno rico, uno pobre, uno tenía solo una ovejita, el otro tenía un montón de ganado, de ovejas, un hato grandote. Y el hombre rico le llegó a alguien y ¿qué pasó? No quiso de esa oveja, sino que quiso la única de que tenía el pobre. ¿Y qué hizo el rico? La cogió y la mató para... ¿Qué sigue diciendo la parábola? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces David estaba pensando en ese momento que Natán le estaba contando una historia real. O sea, llegó y le dijo, como que le está diciendo, oiga rey, mire lo que sucedió. Entonces David se encendió en ira, porque aquí, ¿cómo así? Y mira la frase que David está utilizando. ¿Qué dice?
vive Jehová. Que lo maten. ¿Que qué? Que el que tal hizo qué es digno de muerte. Que maten a mí. O sea, David estaba dispuesto a mandarlo a matar, porque él estaba pensando que la historia o la parábola que le estaba diciendo Natán era que era real y cierta. ¿Cómo así que un tipo con tanta vaca va y coge y mata al que solo tiene una? No, eso es una injusticia, él teniendo todo. Si él con sus actos mata una para comer, ¿se ve afectado? Nada, pero el que solo tiene una sí, porque quedó ya sin nada. Entonces David estaba ¿qué? Evocando ¿qué? La justicia. ¿Y cuál era la justicia según David? Merecía la muerte, ¿o no? O sea, realmente, si sopesamos este acto real como lo estaba haciendo David, porque David pensaba que esto era una historia real, de verdad merecía la muerte este hombre que hiciera eso. Claro. O sea, ¿cómo voy a quitarle yo? Por ejemplo, yo teniendo todo y Don Andrés, ¿sí? No teniéndolo, y yo le quito lo poquito que tiene Don Andrés. Eso me conoce algo miserable, claro. Por eso la distribución de las riquezas se ve tan mal, ¿sí? Porque todos, los poquitos quieren todo, acaparar todo. Entonces, ¿cómo juzgamos eso? Cruel, ¿cierto? Cuando la riqueza debe ser, ¿qué? Repartida por igual, generar riqueza para todos. Entonces, no, David muy loable, ¿cierto? Todos apoyaríamos eso de David, claro, que se haga justicia. Sí, sensibilizó. Claro, David dijo, no, eso es cruel, ¿cómo este man va a hacer eso, este tipo? ¿Sí? Y este pues, Tremendo, pero David no estaba comprendiendo cuál era el significado de la parábola. Sí, era el espejo de... Sigamos leyendo el 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, tras de que pide la pena de muerte, ¿cierto? Como él era rey y los reyes eran jueces también, era la ley, entonces David estaba dictando ¿qué? La sentencia de cómo se tenía que reparar ese acto terrible. ¿Y cómo era? Que se debía pagar ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. ¿cómo O se sea que el rico tendría que haberle dado ¿qué? 4 4 ovejas para resarcir el daño que hizo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué sigue diciendo el 7? Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, el Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Entonces mira lo que le dice Natán, ¿sí? O sea, David pensaba que eso era una historia real, que sucedió de pronto por ahí en Jerusalén, ¿sí? O camino a Damasco, no sé, en algún lugar de Israel pudo haber sucedido eso y él dijo, no, hay que ponerle cuidado a eso. Pero entonces Natán le dice, oiga David, entienda, ¿sí? Esto no es una historia real, esa historia es la tuya, ¿sí? Y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Me imagino a David, ¿qué? ¿De qué hablas? Yo no he hecho eso, ¿verdad? Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, le está diciendo, mira lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué más sigue diciendo el 8? Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, le dijo, mira, Dios te ha dado todo. Y si era necesario, Dios podría haberte dado más. Pero ¿qué acabas de hacer? O sea, lo que hiciste fue algo ignominioso, ¿sí? Algo cruel y vil. ¿Y qué sigue diciendo el 9? Dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas
y les robaste a su esposa. ¿Sí? Entonces está diciendo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, lo está llevando a través de la parábola a que David reconozca que su pecado y su maldad. ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, acuérdate que él lo mandó en la guerra al principio, adelante, para que fuera muerto. ¿Y qué más sigue diciendo el 10? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Entonces Dios le da la sentencia de lo que va a suceder. Así ha dicho Jehová, he aquí yo le levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces el Señor le mandó las consecuencias, el castigo, ¿sí? Que era que iba a haber que espadas sobre su casa. ¿Cuál fue la historia de David? La casa de David. Absalón, golpe de estado le da. Esos hijos tremendos. Salomón, un hombre con 1000 mujeres, perdido en la idolatría. ¿Salomón? El rey Salomón. Además sus hijos, Absalón coge las mujeres de su padre, ¿sí? Y tiene sus relaciones con ella a la luz del pueblo. O sea, el Señor en lo que él pedía de justicia, ¿sí? El Señor se lo estaba dando, porque él era la persona a que el profeta Natán estaba describiendo a través de la parábola. Entonces vamos a ver la reacción de David. Dice, ¿leímos el 12? No. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces ahora sí el 13, ¿no? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la parábola de Natán? Llevar a David ¿a qué? Y al arrepentimiento. Mostrarle una verdad, ¿sí? Al lado de la historia que le estaba contando, una realidad, para llevarnos a un arrepentimiento genuino y profundo, ¿sí? Un arrepentimiento que cambia nuestros corazones y que nos hace vivir con temor hacia el Señor. Ese fue el propósito de la parábola. Entonces, con este ejemplo sí vimos cuál es el propósito de las parábolas. Era llevar, por eso Cristo las usaba, para llevar a su pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿sí? A un cambio profundo de sus vidas. Por eso Cristo les hablaba en parábolas. Ahora, ¿por qué Cristo enseñaba, ¿sí? A través de las parábolas? ¿Cuál era el propósito de Cristo en enseñar por parábolas? Entonces, a nosotros nos parece, ¿cierto?, que las parábolas nos ilustran grandes verdades que son perfectamente, ¿sí? Aceptadas o comprendidas por la gente en general. Uno tiene la idea que la parábola era un lenguaje sencillo que Cristo usaba para que todos pudieran entender, ¿cierto? O sea, yo lo entendía de esa manera. Yo decía, las parábolas, claro, era el lenguaje que Cristo usaba para que todos le pudiéramos entender. Porque si Él nos hablara de cosas en términos, ¿sí? Diferentes, en términos muy elevados acerca del reino de los cielos, quizás alguien que es inculto no le pudiera haber entendido, ¿no? Porque diría, uy, ¿y qué quiso decir con esa palabra? ¿Y qué significa eso? ¿Cierto? Entonces, como que Cristo rebajó, ¿sí?, el discurso
a parábolas con ejemplos sencillos para que un campesino corriente pudiera entender el significado de decir, ah, sí, yo entiendo eso. Yo comprendía que las parábolas tenían ese objetivo, ¿sí? Pero haciendo una reflexión un poquito más profunda, empezamos a ver que no es tan evidente esa verdad, ¿sí? Ni ese concepto de que las parábolas son tan sencillas que todos las pueden entender. O sea, las parábolas tienen un lenguaje tan sencillo y tan figurativo que es difícil también de entender. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado las parábolas de Cristo? O sea, la del sembrador, la cizaña, el hijo pródigo. ¿Cuántas veces? Ahora, yo les pregunto, ¿ese lenguaje tan sencillo y esas ilustraciones han cambiado profundamente la vida de los hombres? Entonces no es tan sencillo. ¿Sí lo están viendo? O sea que no es tan entendible. Todos la interpretan diferente. O sea que esto es algo diferente a la comprensión que tiene el mundo, ¿sí? La gente piensa las parábolas, no, es para todos. Y nos las enseñaban, ¿no? Y en la iglesia católica a mí me las enseñan también. Y en todos lados las enseñan. Y los niños los libros, ¿no? Con dibujitos que las parábolas de Cristo. Y hablan sobre todas las parábolas. Porque piensan que hasta un niño las puede entender. Pero realmente ese es el efecto que está causando las parábolas de Cristo en la humanidad. Ahora, no nos vayamos a la humanidad, ¿sí? Porque eso es como también tirarle piedras a la luna. Vayámonos nosotros aquí mismo. ¿Cuántas veces hemos leído las parábolas? ¿Cuántas veces las hemos escuchado? ¿Y ha habido una afectación profunda en nuestros corazones? Nada. ¿Arden nuestros corazones por esas verdades que van junto a la parábola? ¿Hemos podido entender el significado que Cristo dijo a través de las parábolas? Ese significado espiritual. ¿Hemos podido comprender esos significados espirituales que Cristo lanzaba al lado de esos ejemplos para poder vivir una vida consagrada al Señor? Eso no ha sucedido en nuestras vidas. Entonces, ¿son tan sencillas como parecen las parábolas? ¿Cierto que no? Yo creo que es un buen estudio empezar a estudiar todas las parábolas, ¿no? ¿No les parece? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra oración? Que el Señor nos ayude, ¿sí? A poder entenderlas, y no solamente a entenderlas, sino poder vivir conformes a esas verdades que el Señor estaba diciendo. Que afecten nuestras vidas, que haya una revolución dentro de nosotros, que podamos ser personas comprometidas con el Señor, personas que realmente vivan y sean dinámicas en el Evangelio. Ese es el objetivo de las parábolas, y así vivieron sus apóstoles. ¿Tú crees que las parábolas que Cristo lanzó no afectaron a la vida de los apóstoles y de sus siervos? Ellos fueron dinámicos en el Evangelio. ¿Por qué vemos Pablo? ¿Por qué vemos a Lucas? ¿Por qué vemos a Mateo, a Juan? A todos ellos tan dinámicos, a Esteban, que hasta sus vidas daban por Cristo, porque ellos fueron afectados por las verdades que Cristo lanzaba al lado de las parábolas. Sus corazones ardían por Cristo. Vivían una vida comprometida con el Señor, tan comprometida que comprometían hasta sus vidas por Cristo. Entonces las parábolas no son tan sencillas como nos las pintaban. Que hasta un niño las podía entender y nos las ponían en libros animados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en ese pensamiento? ¿Podemos verlas de esa manera? Ahora, nosotros y yo particularmente creo que las parábolas es el mejor método de enseñanza. Es el método más brillante para enseñar los misterios del reino de los cielos. Es el método más efectivo para que nosotros podamos entender cómo funciona el reino de los cielos.
Pero, ¿quiénes pueden entender esas verdades? Entonces, vámonos a buscar un momentico Mateo 11. La introducción, ¿sí?, a la serie expositiva de parábolas que vamos a tener. No sé si vamos a abarcarlas todas, pero sí vamos a estudiar un gran número de parábolas y a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando. Por ahora vamos bien, ¿sí me han entendido el mensaje, lo que les quiero decir? ¿Qué dice Mateo 11, 25 al 27? Este texto es muy interesante, vamos a ponerle un poquito de atención a cada versículo. Entonces, ¿qué dice el 25? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, ¿qué cosas Dios las escondió de los sabios? ¿Cierto? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuáles fueron las cosas que Dios ocultó para unos, pero reveló para otros? La verdad. El Evangelio, el reino de los cielos. O sea, oiga, mira lo interesante de las palabras de Cristo. El Señor está diciendo que, dice, te alabo, Padre. O sea, está alabando al Padre, ¿sí? Está diciéndole, gracias, Señor, porque tú escondiste la verdad del reino, el Evangelio, a ciertas personas. O sea, no has permitido que ellas conozcan esa verdad, pero a otras sí les has dado a que conozcan esta verdad. O sea, estaba glorificando al Padre por ese acto. Oiga, eso es duro, esta palabra, ¿cierto? Porque uno dice, oiga, o sea que todos no pueden entender el Evangelio. Todos no pueden comprender cómo funciona el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes sí lo pueden comprender? ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Mira lo que el Señor está diciendo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, ¿quiénes son esos niños a quien ha sido revelado el Evangelio? El Señor lo va a especificar aquí, el versículo 26. ¿Quién lo quiere leer? Sí, Padre, porque así te agrada. Entonces, te agradó. Entonces, el esconder el Evangelio a unos y revelarlos a otros es porque el Padre, ¿qué?, le agradó hacerlo así. ¿Sí? ¿Claro? O sea, esta verdad está saliendo de las Escrituras. O sea, no la estoy diciendo yo. El propio Señor lo está diciendo. Que al Padre le agradó revelarle el Evangelio a unos y a otros nada. Por más que veían el Evangelio, por más que escuchaban las parábolas, por más que las leían, esa verdad siempre estuvo, ¿qué? Esa verdad que iba al lado de esa enseñanza estuvo, ¿qué?, escondida para ellos. Nunca la pudieron encontrar. Pero para otros, esas parábolas, ¿sí?, eran la puerta para poder descubrir que la verdad que Cristo estaba lanzando al lado de ellas. ¿Cuál era? La verdad espiritual, el reino, el Evangelio. Otros sí pudieron encontrar eso y otros no. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó. ¿Qué más sigue diciendo? El 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mira este versículo. ¿Entendieron ese versículo? ¿Lo entendieron? Mira lo que Cristo está enseñando acá. El Señor está diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ¿sí? Todas las cosas, que toda la revelación, ¿cierto? Todo el poder de poder salvar a unos y a otros no, ¿sí? Todas las cosas, toda la verdad le fueron entregadas ¿a quién? A Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué más sigue diciendo el Señor? Dice: nadie conoce al Hijo sino al Padre.
sino el Padre. O sea, solo el Padre conoce al Hijo. ¿Y qué? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre, ni al Padre conoce alguno. O sea, nadie conoce al Padre tampoco. Sino ¿quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Sí? O sea, hay una relación. Ni el Hijo, nadie lo conoce, sino solamente el Padre conoce al Hijo. ¿Sí? Y al Padre nadie lo conoce, sino solamente el Hijo conoce al Padre. Ahora, ¿quién da a conocer al Padre? El Hijo, porque el Señor dice, terminando el versículo dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el reino de los cielos, el mensaje que vino Cristo a dar, ¿sí?, solamente es dado a quien Cristo lo quiera dar, ¿sí?, porque el Padre se lo dio. Entonces, nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Cristo. Pero nadie viene a Cristo si no es por ¿quién? Por el Padre. Esa es la dinámica que Cristo está diciendo. O sea, el Señor nos está diciendo, mire, esto funciona de esta manera. Nadie conoce al Padre. Solamente yo, que soy el Hijo, lo conozco, ¿sí? Ni nadie conoce al Hijo, sino solamente el Padre. Ahora, para que alguien nos pueda conocer, entonces, yo le doy, ¿sí?, el conocimiento para que conozca al Padre. Porque yo soy el único camino para poder conocer al Padre. No hay otro camino. Pero para que yo les pueda dar a conocer al Padre y mostrarles el camino, ustedes tienen que conocerme ¿quién? A mí. Pero nadie me va a conocer a mí si el Padre no lo lleva a que me conozca. Y esa es la gran obra de ¿quién? Del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra? Llevarnos a conocer a ¿quién? A Cristo. Llevarnos a conocer la persona del Señor Jesucristo. Porque cuando el Padre nos lleva a través de su Espíritu Santo a conocer a Cristo, ¿sí?, el Hijo nos recibe, porque Él a nadie echa fuera, ¿sí?, sino que nos recibe, y una vez que nos recibe y nos perdona, Él nos muestra el camino vivo para llegar a ¿quién? Al Padre. Y poder comprender la verdad de los cielos. Entonces, a esos niños, ¿sí?, que el Padre quiere revelarles esa verdad, esos niños son ¿quiénes? Su iglesia, su pueblo escogido, ¿sí?, sus discípulos, su rebaño, su cuerpo, que el Padre le agradó que lo conocieran. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, vámonos a ver un momentico Marcos capítulo 4. Vámonos a Marcos capítulo 4. Sí, capítulo 4. Vamos a mirar un momentico el versículo 33 y 34. ¿Por qué Cristo les hablaba en parábolas? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 33? Jesús empleó muchas historias, ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. Entonces, la Reina Valera dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme ¿qué? A lo que podían oír. O sea, les hablaba en parábolas. ¿Y qué dice el 34, Andrés? Y sin palabras no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí las Escrituras? Que Cristo le hablaba a la gente ¿cómo? Con parábolas. Solo con parábolas. Y a sus discípulos sí les explicaba qué significaban las parábolas de qué es lo que quería dar a entender con eso. Claro, eso era. O sea, uno los dejaba gringos, pero... Correcto. Esa es la más ilustrativa.
con parábola dejaba al resto gringo, pero a sus discípulos ¿qué? Les explicaba la verdad que iba junto a esas parábolas. Ellos podían entender realmente. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo hacía eso? Porque al Padre le agradó que Cristo hiciera eso. Porque éramos escogidos, ¿no? Porque eran sus escogidos. O sea que el Padre le dijo a Cristo, a estos revélale el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre le había traído a Cristo esos discípulos. ¿Sí ven el círculo? El Padre le había traído esos discípulos a Cristo, esos escogidos. Y a Cristo les entregaba la revelación para que conocieran al Padre. Pero lo interesante es aquí, es que sin parábola no les hablaba. O sea, la intención de Cristo era hablarles con parábola, ¿sí? De los asuntos del reino de los cielos. Les hablaba con parábolas. Sin parábolas, ¿qué? No les enseñaba. Pero decía que a sus discípulos en particular les declaraba todo, ¿sí? Les hablaba al reino de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de hablarles solo con parábolas? O sea, sin parábolas no les hablaba. Vámonos a mirar un momentico el versículo 10 al 12, ahí mismo en Marcos 4. Listo, léelo, sí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Entonces, cuando estuvo solo, ¿quién? Cristo, ¿sí? Cuando estuvo solo Cristo, vinieron a él, ¿qué? Los discípulos más los 12. ¿Esos son qué? Apóstoles, ¿sí? O sea, los discípulos era una gran cantidad de hombres que Dios había escogido y que seguían al Señor. Pero otra cosa particular eran los apóstoles, ¿sí? Pues que también eran parte de los discípulos del Señor, pero tenían un rango mayor porque eran los enviados, los escogidos del Señor, ¿sí? Los enviados para difundir el Evangelio. Ellos tenían ese propósito y terminar de escribir todas las escrituras. Por eso los apóstoles tienen un rango mayor que cualquier otro discípulo. O sea, nosotros caemos en el título de ¿qué? De discípulos del Señor, ¿sí? Por eso aquí Marcos está haciendo la distinción. Está diciendo que terminó Cristo de hablar y estaban ¿quiénes? Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Y qué pasó el versículo 11, Andrés? El 4:11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, el Señor les está diciendo, bueno, a ustedes les es dado saber ¿qué? El misterio del reino de Dios. O sea, a ustedes les voy a enseñar qué es realmente el Evangelio para que ustedes comprendan y vivan de acuerdo a esa verdad. Pero ¿qué pasa con los de afuera? O sea, los de afuera quiere decir las demás personas del mundo en general, ¿sí? Les iba a hablar ¿qué? Por parábola. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué fin iba a usar Cristo las parábolas? El 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, el propósito de hablarle con parábolas era ¿para qué? Para que no entendieran el Evangelio y no fueran salvos. Duro, ¿cierto? O sea, es una verdad que es difícil de asumir. O sea, él daba las parábolas a la gente, o sea, para que no entendieran, Sí. No eran los escogidos. No. No todos van a formar. A los que iban a explicarle de otra forma eran los del reino de él, o sea, de su iglesia, ¿no? No A todos los les va a que- perdonar los pecados. A los que son su pueblo. Entonces, lo que Cristo está diciendo en el versículo 12 es, para que viendo, o sea, estaban ahí escuchando, ¿no? Estaban entendiendo las parábolas, para que aunque las lean y las vean, ¿qué? Dice, vean y no perciban, o sea, no entiendan la verdad que va junto a ellas. Dice,
no perciban, oyendo oigan y no entiendan, aunque oigan la exposición de las parábolas, no puedan entender la verdad que está oculta y sean afectadas por ella. ¿Sí? Porque tú puedes entender, ¿sí? La parábola del sembrador, sí, la semilla, la palabra, después lo vamos a ver, los terrenos son corazones, pero realmente el entender es ser afectados por ella. En otras palabras, Cristo está diciendo, ellos pueden ver y oír la parábola, pero nunca van a ser afectados por ella. O sea que salvos, nunca van a tener la verdad del Evangelio. Entonces por eso van a vivir una vida sin afectación del reino de los cielos. Pero a los que sí Él les revele la verdad, esa verdad que va a ser dinámica en sus vidas, van a vivir para el Señor, van a tener un ardor profundo por Cristo, van a vivir tan comprometidos con el reino de los cielos que, como dijo Isaías, heme aquí que envíame a mí. Y sigue diciendo, oyendo, oigan y no entiendan. Dicen, para que no se conviertan. Porque si alguien neutral, ¿sí? Un hombre cualquiera, pudiera entender, ¿sí? La verdad espiritual que Cristo lanzó al lado de la parábola, créeme que alguien sensato, si lo pudiera entender y comprender en su corazón, ¿qué pasaría? Serían perdonados. Se arrepentirían, dirían, y se convertirían, dirán, uy, sí, Señor, perdóname. Ay, claro, estoy equivocado. Entonces, donde una persona tuviera esa reacción, ¿qué tendría que hacer Cristo? Claro, perdonarlo. Pero como la intención de Cristo es no perdonarlos, por eso los dejó ciegos, los confundió con las parábolas. Pero aquel hombre que llega al convencimiento por las parábolas, por el mensaje del Evangelio, al arrepentimiento, ¿sí? Esas personas son salvas. Pero llegaron ahí porque Cristo hizo que entendieran, que se arrepintieran y que vivieran conforme a esa verdad. Por eso los va a perdonar y van a vivir conforme a esa verdad. El resto no, Él quiere ocultarles la verdad del Evangelio para que no se conviertan y no se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. O sea, Cristo no quiere perdonarles sus pecados. Porque donde ellos entendieran, fueran afectados por esa verdad y se arrepintieran, Cristo tendría que perdonarles los pecados. Pero como no es el deseo de Dios hacer eso, porque escondió esa verdad de los sabios, de estos hombres, pero de los niños, de nosotros, nos ha entregado el Evangelio, la verdad. Entonces, las parábolas no son tan sencillas como parecen, ¿cierto? Aunque parece que tuvieran un lenguaje sencillo que cualquiera pudiera entender, vemos que la realidad no es esa, que hay verdades profundas espirituales dentro de las parábolas, que las parábolas tienen una verdad literal dentro de ellas, un significado fijo. No debemos coger una parábola y darle cualquier número de interpretación de acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos, sino que la parábola tiene una sola verdad, y esa verdad fue la que Cristo lanzó, la que Cristo quiere que nosotros encontremos, ¿sí? Que nosotros entendamos. No es de acuerdo a lo que creemos y pensamos, no, es de acuerdo a lo que Cristo enseñó. De esa manera tenemos que empezar a ver la parábola. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decirnos con esta enseñanza? ¿Cuál es la verdad que Cristo quiere transmitirnos a través de esta parábola? ¿Y cómo esta enseñanza va a afectar mi vida, mi corazón? Amén.